Hola, hola amigos, esperamos que se encuentren muy bien y en el día de hoy venimos con un nuevo podcast y lo hemos titulado Lo hemos llamado el síndrome de la empty pool, o en español podríamos decir el síndrome de la pileta vacía. Síndrome de la pileta vacía. ¿De qué se trata el síndrome de la pileta vacía? El síndrome de la pileta vacía es precisamente eso, es un sentimiento de vacío, es un sentimiento de drenaje, de que no tengo absolutamente nada para ofrecer, no tengo nada para dar. Es un sentimiento donde he dado tanto, he dado, pero llegó un momento de que se acabó mi energía, no tengo fuerzas, no tengo ganas, no tengo entusiasmo, no hay ese deseo de seguir dando, de seguir ayudando a otras personas. Y esto se produce precisamente por eso, porque muchas veces nos dedicamos a dar, a ayudar, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Nos olvidamos de rellenar nuestro propio tanque, nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos y terminamos estando vacíos. Sí, y qué importante, ¿no? Saber cuidarnos a nosotros mismos, poniéndonos como ejemplo de esta pileta, ¿no? Las piletas, ustedes bien saben que uno le tiene que hacer un mantenimiento durante todo el año. La pileta siempre tiene que tener agua y tiene que tener una limpieza y un cuidado especial. ¿Qué pasa cuando una pileta no es cuidada? ¿No? Cuando una pileta es abandonada. Muchas veces vamos a lugares y vemos que las piletas están abandonadas, las piletas están vacías completamente, sin agua. ¿Qué pasa con estas piletas? Comienzan a descascararse, comienzan a agrietarse, comienzan a juntar basura en el fondo, ¿sí? O llueve y empiezan a acumular agua de lluvia. Esa agua de lluvia, ¿qué pasa? Se pudre, empieza a generar bacterias, larvas de mosquitos, se empieza a hacer un cultivo de mosquito que puede ser un cultivo de enfermedad para la gente y empieza a atentar, ¿no? Algo que era hermoso, la pileta, ¿no? Es un lugar para ir a refrescarse, Disfrutar. para ir a disfrutar, ¿no? ¿A cuántos nos gusta ir a la pileta? Ahora, ¿a cuántos les gusta ver una pileta vacía y abandonada, ¿no? Que qué feo es ver una pileta vacía y abandonada. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos cuidamos nosotros espiritualmente? Somos como esa pileta, ¿no? Esa pileta, como está vacía, no tiene agua, el sol la quema, la descascara y la agrieta. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos vacíos. Las situaciones externas, los problemas externos comienzan a quemarnos, comienzan a descascararnos, comienzan a agrietarnos espiritualmente, emocionalmente, comenzamos a sufrir, ¿no? Y aún comenzamos, como estamos vacíos, a juntar basura, cosas que no nos hacen bien. Comenzamos a juntar basura en el fondo o a acumular agua de lluvia que produce enfermedades y ya no somos gente que está refrigerando a otros, sino gente que está intoxicando. Enfermando. Somos gente nociva, porque no nos cuidamos a nosotros mismos, empezamos a ser nocivos para otros, ¿no? Entonces, de pasar a ser de bendición, de ser un lugar lindo, un lugar agradable, donde la gente disfruta, donde la gente se refresca espiritualmente y emocionalmente, pasamos a ser algo feo, algo sucio, algo que se transforma en un cultivo para enfermedades, pasamos a ser tóxicos, ¿no? Estamos siempre de mal humor, siempre criticando, siempre viendo lo negativo, lo malo de las cosas. ¿Por qué? Porque estamos quemados, estamos cansados, estamos desgastados, las situaciones externas nos han dañado. Pero eso no solamente pasa cuando la pileta está vacía, también pasa cuando la pileta tiene agua. Saben que los que miden, los que cuidan las piletas, tienen que medir el pH del agua, ¿no? Y tienen que cuidar siempre que en la superficie no se junten hojas, bichos muertos, ¿no? Muchos de ustedes habrán visto que siempre en la superficie del agua se juntan las hojas de los árboles, los bichos que caen muertos, ¿no? Y uno tiene que ir y limpiarlo y sacarlo. ¿Por qué uno hace eso? Porque eso luego entra en descomposición y cambia el pH del agua, afecta al agua. Y si el agua es afectada, el agua
y ese pH afectado afecta toda la estructura de la pileta. El agua se descompone, si no se cuida, si no se limpia, el agua se pudre. Que se suele ver cuando las piletas quedan con agua y terminan estando verdes completamente. Exacto, ¿y qué pasa? Por estar verde se empieza a generar moho, musgo y un montón de cosas, y eso también es nocivo para la pileta. Entonces, ese pH que necesita ser medido siempre, ¿sí?, en el agua, es nuestro pH espiritual. ¿Sí? Pues nosotros no solamente tenemos que recibir de Dios para poder dar, pero también tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que estar midiendo siempre que nuestro pH sea el correcto, porque si nuestro pH no es el correcto, podemos ser nocivos para las personas. Si tiene mucho cloro la pileta, ¿qué pasa? Uno se mete a nadar y se le irritan los ojos. Hace mal, ¿no? O si no tiene cloro y no se la cuida y se pudre, tampoco se pueden meter. Entonces tenemos que cuidar nuestro pH espiritual, tenemos que cuidar nuestra pileta, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. La verdad que es muy interesante la alegoría de la pileta, porque si nos ponemos a compararlo con nuestra propia vida, muchas veces pequeñas cositas que parecen que están en la superficie, como en la pileta que están las ramas o la suciedad del día que va cayendo en la superficie de la pileta, que es lo que después descompone el agua, pareciera superficial, pero termina descomponiendo el agua. Y cuántas veces nosotros son pequeñas actitudes, pequeñas reacciones, pequeños sentimientos o pequeñas cosas negativas que tenemos, que creemos que son superficiales, pero que en realidad nos están dañando. Claro, esas hojitas superficiales sí. pueden dañarnos, ¿no? Y qué importante para poder ir a la palabra de Dios, poder traer palabra respecto a esto. Me gustaría leerles Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6, nos habla de esto, ¿no? Del cuidado de nosotros mismos, porque eso es lo que estamos hablando, de cuidar nuestra pileta, de cuidarnos a nosotros mismos. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6 dice: no se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas. Acá vemos una mujer que está diciendo: mi tez está morena, estoy quemada por el sol, porque mis hermanos me han obligado a cuidar las viñas. Una viña que ni siquiera era de ella, una responsabilidad que no le correspondía a ella, le correspondía a sus hermanos, pero la obligaron a cuidar la viña, ¿sí? Y miren qué interesante, porque continúa diciendo: y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. Interesante. Mi propia viña descuidé. ¿Cuántas veces nosotros estamos cuidando las viñas de otros y nos descuidamos nuestra viña? Esta mujer, por cuidar la viña de otro, estaba quemada por el sol. Su apariencia ya no era la de antes. Dejó de verse hermosa. Ella dice: mi piel es morena porque estoy bajo el sol, porque estoy cuidando otras viñas y no la mía. He descuidado mi propia viña. Se estaba quemando por el sol. Exacto. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Muchas veces estamos cuidando viñas ajenas. Nuestra responsabilidad como ministros y como siervos de Dios, como cristianos, ¿sí? Sabemos que tenemos un llamado de Dios a ser de bendición, a cuidar de la gente, a predicar el evangelio, pero guarda con no cuidar nuestra viña, ¿no? Primero estoy yo, me tengo que cuidar a mí mismo, porque si me descuido a mí mismo, ¿cómo voy a cuidar a otros? Tengo que cuidarme a mí mismo, y no hablo de egoísmo, sino no podemos caer en el egoísmo de centrarnos en nosotros mismos, pero debemos tener en cuenta que si no me cuido a mí mismo, no puedo cuidar a otros. Que si yo estoy mal, ¿cómo voy a ayudar a otros que estén bien? Exacto, es así, y es muy importante considerar en este podcast algunas piscinas, algunos aspectos que nosotros debemos cuidar y que son muy importantes. Y la primera de ellas es nuestra piscina mental. Es entender que debemos cuidar nuestra salud mental en un mundo donde estamos tan bombardeados continuamente de malas noticias, de pensamientos negativos,
y que como cristianos y como personas podamos entender que yo necesito ser responsable de mi salud mental, que tengo que ser responsable de poder entender que mi mente tiene que ser controlada por Dios, por su palabra, por sus buenas noticias y no por nuestros malos pensamientos. Porque cuando nosotros permitimos que nuestra mente se llene de cosas negativas, ¿cómo vamos a reaccionar? Negativamente. Entonces debemos tener mucho cuidado de nuestra piscina mental, pero también de nuestra piscina física, de nuestro cuerpo físico. ¿Cuántas veces, y todos lo sabemos que es importante, la salud, el ejercicio, el comer saludable, pero ¿cuántos realmente lo hacemos? Entendiendo que es importante mantener nuestro cuerpo físico en forma y saludable. Hay un misionero sueco que su nombre se llamaba, él era Robert McLeay, y él decía: Dios me dio un mensaje para compartir y un caballo para poder llevarlo, pero he matado el caballo, ahora no puedo llevar el mensaje. Wow, qué O tremendo. sea, su cuerpo era ese caballo, pero como no lo cuidó, ya no tenía manera de llevarlo. ¿Cuántas veces nos estamos matando a nosotros mismos cuando no nos cuidamos, cuando no nos enfocamos y entendemos que es una prioridad? Es una prioridad cuidarnos a nosotros mismos. Lo que pasa, eso es lo que sucede. Como le damos prioridad a todo, prioridad es el otro. Y nos descuidamos a nosotros mismos y nos secamos, nos drenamos, no tenemos luego nada para ofrecer. Entonces es importante que entendamos la importancia de priorizarnos a nosotros mismos, nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud emocional. Como muchas veces, ¿no? Es más fácil priorizar al otro, ¿no? Quizás los padres priorizando a sus hijos o el pastor a la iglesia. Y es tan fácil darle tiempo al otro, es tan fácil darle recursos a otro, pero para uno, ¿no? A mí me pasa por ahí que mis hijos necesitan algo, hay que comprarlo, vamos a comprarlo, ¿no? Mi esposa necesita algo, vamos a comprarlo, pero para mí no, ¿no? Muchas veces, es verdad. Claro, nos cuesta. Sí. Nos es muchas veces fácil ayudar al otro, pero a mí mismo me cuesta sacar tiempo para mí, invertir en mí, sí, es difícil. La tendencia es aislarnos nosotros, desplazarnos nosotros para darle prioridad al otro. Y la tercera pileta que es muy importante que cuidemos es la pileta de nuestras emociones, es nuestra salud emocional. Mira, estamos en un tiempo donde es importante que entendamos nuestras emociones, porque las emociones tienden a controlar nuestro día. Si un día me levanto triste, todo va a estar triste a mi alrededor. Si un día me levanto enojada, entonces ese día me voy a pelear con todas las personas. Si un día me levanto nerviosa, no voy a permitir que nadie me hable porque ya voy a tener una respuesta agresiva. Y tenemos que entender que para poder cuidarnos a nosotros mismos vamos a tener que aprender a manejar, a controlar nuestras emociones y no darle el poder y la autoridad a las emociones de que determinen cómo se va a desarrollar mi vida, cómo se va a desarrollar mis actividades, mis tareas cotidianas. Entonces es importante que cuidemos, que entendamos que somos prioridad, que nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Y también la pileta espiritual de la cual tú hablabas recientemente. Si nosotros tenemos nuestra vida espiritual alineada, sacamos nuestro tiempo con Dios, vivimos esa relación íntima con Él, entonces las demás cosas se van alineando. Pero si tenemos descuidada el área espiritual con el Señor, es muy difícil después mantener las otras áreas controladas o alineadas o de una manera saludable. Pero es importante que todas vayan entrelazadas. Poder cuidar mis emociones, cuidar mi mente, cuidar mi cuerpo, pero también cuidar mi espíritu, para que podamos estar constantemente llenándonos para luego poder dar a los demás. Qué bueno, ¿no? Esto del mental health, del cuidado mental, el cuidado espiritual. Pero yo pensaba que para poder generar este cuidado hacia mi persona, primero tengo que conocer mi persona. Exacto. Tengo que tener un autoconocimiento de mí para saber qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal, para no dejar que esas cosas me afecten, ¿no? Y si pensamos en la mente, bueno, ¿qué es lo que me está haciendo mal a la mente? ¿Esto me está afectando?
esto me está haciendo mal a mi mente, esto me está haciendo mal a mis pensamientos, lo aparto. ¿Qué me hace bien a mi mente? La palabra de Dios me hace bien estar con mi familia. ¿Qué es lo que nutre mi mente? Bueno, y invertir tiempo en eso. Hay gente que nos puede afectar espiritualmente. Hay personas que son tóxicas para nosotros, tóxicas para nuestra mente, tóxicas para nuestras emociones, para nuestra vida espiritual. La aparto, ¿no? Saber conocerme y decir, no, a mí no me hace bien esta relación. Entonces, esto lo dejo, esto lo aparto, este hábito lo dejo. Exacto. Esta persona me aparto, me tomo una distancia, ¿no? Más allá de que somos cristianos y todos tenemos que amar a todo el mundo. Sí, amamos a todo el mundo, pero si esa persona me está afectando, yo tengo que primero cuidarme a mí mismo. Entonces, saber autoconocerme para saber qué es lo que me afecta para luego cuidarme, ¿no? Y vivir el cristianismo como se debe. Muchas veces vivimos nuestra vida o nuestra vida cristiana, ¿sí? Como en una línea recta que voy hacia adelante, hacia mi meta, hacia mi visión, hacia mi propósito, porque tengo que alcanzar el éxito. Entonces darle y no puedo parar. No puedo parar porque tengo que ir en pos de lo que quiero, ¿no? Y muchas veces hay videos motivacionales que no hablan y te dicen dale para adelante, no pares, seguí hasta tu objetivo aunque estés cansado. No, pará porque te vas a quemar, ¿no? La vida no se trata de correr hacia el éxito, no, de ir en una línea recta en pos del éxito, sino que podamos vivir en la vida en vez de una línea recta, vivirla en un círculo donde hago, descanso, disfruto, hago de nuevo, descanso, disfruto, ¿no? Que podamos aprender a disfrutar de los pequeños logros. Y ese es el gran error que cometemos, porque estamos tan enfocados en el hacer, en los resultados, en los objetivos a alcanzar, que no nos damos el tiempo para realmente parar y disfrutar los logros. O cuántas veces paramos y decimos, uy, vamos a celebrar este pequeño logro. Entonces es tan importante para nuestra salud emocional, mental, espiritual, aprender a parar. No solamente enfocarnos en el hacer, sino en el ser, en nosotros como personas, en edificarnos como personas, en construirnos día a día y entender que el celebrar nuestros pequeños esfuerzos son una gotita de energía para poder seguir en este camino y en esta lucha. Y el estrés permanente, ¿qué es lo que produce el hacer? Porque el hacer te lleva a adquirir objetivos y resultados, pero viene cargado de mucho estrés. Y el estrés permanente es lo que nos seca. El estrés permanente es lo que nos drena. Entonces, que a través de este podcast queremos dejarte esto, es que puedas evaluar qué es lo que te está drenando. ¿Qué es lo que está sacando el agua de ti? Y si tú te sientes vacío, que puedas empezar a decidir, porque es una decisión, a decidir cómo te vas a empezar a cuidar para rellenar de nuevo tu pileta, para empezar a rellenar de nuevo tu vida y que puedas entender que sigues siendo útil y que vas a poder dar a otros. Sí. Que de todo lo que tienes, aunque hoy te sientes vacío, aunque te sientes drenado, estamos a tiempo de hacer algo por nosotros mismos. Para poder dar, tenemos que recibir. Para poder dar, tenemos que estar llenos. Para poder dar, tenemos que estar sanos. Y está la invitación a través de este podcast. Claro, así es. Sabemos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de poder ser de bendición para otros, de bendición para nuestra familia, de bendición para la sociedad, para el mundo, predicar el Evangelio. Y sabemos que nuestra tarea es dar a otros, pero siempre con responsabilidad, teniendo responsabilidad de mí mismo, no atentando contra mi propio cuerpo, contra mi propia mente, contra mi propio espíritu, nivelando el pH siempre, cuidando nuestra pileta de que no se vacíe. Así como doy, también recibo. Doy, pero voy a pasar tiempo con Dios. Voy a la intimidad para que Dios me renueve, para que Dios me llene. Trabajo, pero también descanso, disfruto, me alegro, me contento con cada logro, ¿no? Y poder darle la prioridad a nuestra vida espiritual, cuidarnos y que no nos pase como le pasó a esta mujer en Cantar de los Cantares, que por cuidar la viña de otro ha descuidado
su propia viña. Por eso en este podcast queremos alentarte a esto. Cuida tu viñedo. ¿Sí? Cuida tu viñedo. Eso es lo que queríamos dejarte para este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos en el próximo episodio.